Bienvenidos, estamos con la licenciada Patricia Olamendi Torres. Ella es directora del Instituto de Formación de Justicia y Derechos Humanos, originaria de Puebla, doctora en Derecho con especialidad en Derechos Humanos, militante por la igualdad y la no discriminación, ha participado en la elaboración de diversas leyes a favor de la igualdad de las víctimas de delito, de la no discriminación y la no violencia contra las mujeres en México y América Latina. Por su labor, Patricia Olamendi ha sido reconocida como promotora de los derechos humanos en México e Iberoamérica, por lo que ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el Mérito Civil por los Reyes de España, el Premio Nacional de Jurisprudencia, el reconocimiento Hermila Galindo, y fue declarada Ángel de la Ciudad de México por su aporte a la creación de la legislación en derechos humanos. Ha sido funcionaria pública en México y en Naciones Unidas. Fue subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, subprocuradora de Justicia en la Ciudad de México, representante de ONU Mujeres, coordinadora del Mecanismo contra la Violencia hacia las Mujeres en la OEA, entre otros cargos. Única mujer mexicana electa por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como experta para los temas de discriminación y primera mujer en presidir la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas. Ha sido consultora internacional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el PNUD y ONU Mujeres. Elaboró el primer protocolo para la investigación del feminicidio en América Latina. Ha publicado diversos estudios e investigaciones sobre justicia, seguridad ciudadana, derechos humanos, violencia contra las mujeres y política pública. Su más reciente libro es El feminicidio en México. Es fundadora de la Red de Mujeres en Plural, de la Red de Seguridad, Justicia y Paz para las Mujeres y de Nosotras tenemos otros datos. Así que, como ustedes ven, tenemos a una mujer destacadísima, orgullo de todo México y pues ha ocupado varios puestos y estaremos platicando a lo largo de este programa de muchos de estos temas. Pues muchas gracias, Patricia, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Mauricio. Un verdadero gusto poder estar y saludar a todas y a todos los integrantes de la Barra Mexicana de Abogados. Gracias, Patricia. Es obligado a hacer algunas preguntas referente a tu perfil profesional. Eres una abogada destacada con un especial enfoque en el tema de mujeres. Nos has comentado fuera que eres una mujer disruptiva, una abogada disruptiva. A ver, platícanos por qué eres disruptiva. Bueno, yo creo que muchas veces cuando las personas nos unimos a las carreras de derecho, sobre todo las mujeres, lo hacemos pensando en cambiar las cosas, porque la vida para las mujeres no es fácil, y menos en un país como el nuestro, donde existe una marcada discriminación, exclusión, y no podemos evitarlo, machismo. Entonces, cuando las mujeres entramos al derecho, lo hacemos pensando en hacer la diferencia. Y yo creo que ese fue mi caso. Yo entré a estudiar primero historia y después entré a estudiar derecho. Y lo hice pensando en hacer un aporte y ver en el derecho una visión transformadora. Yo siempre he creído que el derecho tiene esa tarea, poder contribuir a la transformación de una sociedad. Cuando tú eres capaz de cambiar las leyes e imponer un nuevo orden, las cosas pueden cambiar a favor o en contra. En este sentido, las mujeres queremos cambiar a favor de la igualdad las cosas y por eso entramos al derecho. Yo también tengo que decirlo, siempre he sido una persona inclinada en la defensa de los derechos humanos. De hecho, yo realmente entro al mundo del feminismo a través de los derechos humanos. Y después descubro cómo esta visión de los derechos humanos, y estarás de acuerdo conmigo, ha transformado la situación en el mundo. Algo que se veía como una utopía
la Declaración Universal de los Derechos Humanos hoy es una bandera de lucha en la mayor parte de los países. Y descubro un mundo a través del feminismo, cómo busca transformar nuestras sociedades en la igualdad, y eso me motiva pues a participar muy activamente en la mayor parte de los cambios legales que han ocurrido en México en los últimos 30 años. Participaste muy activamente en la elaboración de las leyes en contra del feminicidio, ¿es así? Sí, de hecho soy la autora del tipo penal de feminicidio, pero antes yo tuve la oportunidad de ser diputada federal en 1988-91 e hicimos una primera reforma muy trascendente en materia de violencia sexual. Quizá algunos abogadas recuerden que antes pues era más importante cuidar una vaca que sancionar a un violador, ¿verdad? Hicimos una transformación total de la violencia sexual que ha sido copiada por la mayor parte de los países, no solamente en América Latina, sino también en países europeos. Nosotros transformamos el tipo penal de violación y creamos la violación equiparada por instrumentos, la violación sexual es violación oral también, y generamos como tipo penal la violación en el matrimonio, algo inédito porque nunca se había visto como un tema, y quizás yo enfrenté en aquel entonces que hicimos la reforma, pues una campaña muy intensa de la Iglesia Católica, y yo no entendía por qué, porque me decían, pues es que estás rompiendo con un dogma de la Iglesia. Yo decía, pero es que el matrimonio no puede permitir que se violente la voluntad de las mujeres. Y hoy en día tenemos esas figuras penales, creamos también el hostigamiento sexual, te estoy hablando del 89, que en aquel entonces pues era impensable en México, y convertimos lo que era atentados al pudor en abusos sexuales, con una visión nueva, cambiándolo a la libertad sexual. O sea, lo más importante era que se respetara la libertad sexual de las mujeres y el normal desarrollo psicosexual de niñas y niños. Y recientemente, en el 2012, tuve la oportunidad, junto con el tipo penal de feminicidio, modificar el Código Penal para generar la no prescripción de los delitos de violencia sexual cuando se cometen contra niños y niñas, acercándonos ya más a un delito casi de lesa humanidad. Vamos a ir a un corte, Patricia. Antes te hago esta pregunta para que, volviendo al corte, me la puedas contestar, referente a los protocolos que comentaba hace un rato y que en tu currículum leí, del protocolo de feminicidio, cómo se aplica, realmente está funcionando, y el protocolo contra la trata de personas, específicamente en la modalidad de abuso sexual. Volvemos en un minuto. La Barra Mexicana Colegio de Abogados se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 de la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa. Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Bienvenidos, estamos de nuevo con Patricia Olamendi. Patricia, antes de ir al corte, platicabas de las modificaciones legales a los tipos penales. Te hacía la pregunta referente a cómo se engarzan, digamos, estas
modificaciones penales con los protocolos de feminicidio, de trata. Y si la legislación sientes que es suficiente o que es necesario todavía seguir profundizando en algunos otros aspectos, no específicamente el tema penal, sino en todos los aspectos de la legislación con una visión de género mucho más fuerte, digamos así. Bueno, yo creo que es importante darnos cuenta que las legislaciones han venido cambiando. Yo tuve la suerte de participar en el 96 en una reforma a la legislación familiar. Yo insisto que ya no puede seguir existiendo un código civil en la Ciudad de México que vea lo familiar. Tienen que haber códigos familiares y procedimientos familiares que no pueden ser el ordinario civil. Eso es algo totalmente atrasado para México. La verdad es que los procedimientos civiles son muy complejos. Y tuve la suerte en aquel entonces de crear la figura de violencia familiar, que le llamamos violencia intrafamiliar, y que en realidad es el nombre correcto, cometida dentro del hogar, principalmente contra las mujeres, lo que en la legislación internacional se conoce como violencia doméstica. Y dentro de esas reformas por la igualdad en el matrimonio, pues tuve la oportunidad y la reforma pasó, y de las cosas que más me siento orgullosa, pues son de las decisiones de la Corte. Pasó una reforma que para mí era fundamental, y es reconocer el trabajo de las mujeres en el hogar. Reconocer ese trabajo que todos los días se hacen en cuidado, en el apoyo a la familia, en asumir las responsabilidades únicas del hogar y poder, en caso de disolución del vínculo matrimonial, tener derecho a la compensación por ese trabajo que hoy se manifiesta en el 50% de los bienes de la sociedad conyugal y que la Corte ha ratificado. Son de las cosas, la gente me pregunta si el feminicidio es quizá la parte que a mí me emociona más. Sí, pero me emociona mucho que hoy en día ese reconocimiento para las millones de amas de casa en este país, o incluso mujeres que trabajan, pero que todos los días tienes que llegar a tu casa, hacerte cargo de la familia, del cuidado de los hijos, de las hijas, y al final de cuentas, pues te quedas muchas veces sin oportunidades porque se piensa que tu trabajo no vale. Entonces, creo que ese es un cambio cualitativo en México, en la legislación, y creo que funciona. Ahora, ¿qué pasó con los tipos penales de feminicidio? Cuando desarrollo el primer tipo penal de feminicidio, lo hago para el Estado de Guerrero y luego para el Estado de México. Y un poco fue producto de la investigación que yo llevé a cabo sobre la comisión de este delito y en qué circunstancias se desarrollaban y cuáles eran los motivos para cometer esta muerte violenta. Y esos son lo que llamamos en el tipo penal las razones de género. Es decir, aquellas circunstancias que motivan a que se cometa el delito. Partiendo de un hecho fundamental, los feminicidios se pueden evitar. Creo que esto es algo que no lo termina de tener clara la autoridad. Un feminicidio se anuncia. Se anuncia cuando una mujer acude a un hospital con lesiones. Se anuncia cuando una mujer va desesperada a la agencia del Ministerio Público o a la policía a decir, me amenazó de muerte, y no la tomamos en cuenta o no le damos medidas. Se anuncia cuando una mujer va a un refugio y no se toman medidas. O sea, el feminicidio es una conducta que se va evidenciando y que va creciendo hasta que concluye. Yo, para realizar este tipo penal, me basé en un trabajo realizado por una americana que hizo un trabajo muy serio en los temas de justicia, y ella desarrolló una definición de feminicidio que a mí me pareció que era la que nos daba la clave de todo. Nos dice, el feminicidio
es un continuum de violencia antifemenina que puede iniciar desde el abuso sexual infantil, los maltratos físicos, por supuesto la violación sexual, la privación de la libertad. Cualquiera de estas formas puede concluir en una muerte violenta. Entonces, esa definición fue clave para hacer las razones de género que hoy tenemos en los tipos penales. Y nuestro tipo penal de feminicidio, pues, ha sido utilizado en muchas de las legislaciones internacionales. ¿Por qué desarrollé un protocolo a la par de la definición? Porque en México no sabemos investigar delitos. En México sabemos girar oficios. O sea, el Ministerio Público se sienta y gira oficios a todo mundo para que hagan trabajo. Pero en la labor de investigación que te pide hoy nuestro nuevo Código Penal, no lo hacen. No realizan su plan de investigación, no hacen los periciales. Entonces el protocolo yo les voy marcando qué tipo de periciales tiene que hacer, pero partiendo de un hecho significativo. ¿Qué motivó esa muerte? Ese protocolo también, Patricia, ese protocolo también toma en cuenta o ayuda para estos avisos que decías del feminicidio. Claro. Es decir, ya hay, no surge de la noche a la mañana, hay una violencia que se va gestando, que va creciendo y que termina desgraciadamente con la muerte. ¿Este protocolo también atiende estos temas? Claro, cuando te dice quién es la víctima, tú tienes que investigar quién es la víctima, quién es el victimario y cuál es el contexto donde se realiza esta violencia. ¿Qué circunstancias permiten a esta persona privar de la vida a la otra persona? Me estoy refiriendo sobre todo en la parte de violencia en el hogar. Por eso una de las razones de género es que haya existido esta violencia previo a la comisión. Y entonces, si una mujer va a denunciar, acude a un hospital. Por cierto, este tema es tan grave porque, perdón que me desvíe, pero es tan tremendo. En México las violencias que se cometen contra las mujeres no son cachetadas, ni pellizcos, ni patadas, ni jalones de pelo. Las violencias por las que acuden las mujeres a denunciar regularmente son heridas con armas de fuego, intentos de ahorcamiento, son fracturas o traumatismos, o sea, no son lesiones leves. Y lo grave es que en ese momento las autoridades deberían de estar clasificando como tentativas de feminicidio. Por eso el protocolo te dice, incluso en el diseño que hicimos del tipo de lesiones, oye, si estás frente a esta lesión, es que quiso matarla, no lo pudo hacer, pero quiso hacerlo. En ese momento, la víctima ya no puede regresar al domicilio, ya tiene que tener un nivel de protección diferente. Entonces, el protocolo te va indicando, igual los perfiles de personalidad. Yo recuerdo hace apenas unos años, atendí unas víctimas de hostigamiento sexual y de un hombre muy poderoso en el sistema de salud. Y yo le pedí a la gente del Ministerio Público que le hicieran un dictamen a él para ubicar el perfil de personalidad. Y bueno, era tan evidente porque él al presentarse al Ministerio Público lo primero que dijo, estas mujeres, todas investigadoras, todas doctoras de un nivel muy alto, estas mujeres, gracias a mí, tienen trabajo. Estas mujeres, gracias a mí, pueden publicar. Estas mujeres, bueno, creo que quedaba claro el perfil de personalidad misógina, porque es evidente, los agresores tienen un perfil de personalidad. Hay una idea de superioridad frente a las mujeres de inferioridad y eso les enseñamos en el protocolo. O sea, si tú tienes estos perfiles, es posible que estés frente a un agresor, claro. Vamos a ir a un corte, Patricia, perdón,
perdón que te interrumpa, vamos a ir a un corte. Estamos en el momento más álgido, más interesante de la conversación. No se vaya, volvemos en un minuto con Patricia Olamendi. Compañeras y compañeros, como ustedes saben, la Fundación Barra Mexicana ha cumplido ya 20 años de existencia, 20 años de éxito, 20 años de historias, de bonitas historias, de haber transformado vidas, de haber tocado lo más íntimo de los seres humanos, un problema grave de derecho. Hemos estado ahí, ustedes y nosotros, para salir adelante. Hace 2 años que la Fundación se independizó financieramente, es decir, ya no está a cargo de la barra. Decidimos que esta orgullosa fundación estuviera a cargo de los barristas. Acudo a ti, porque es tu fundación, para que nos apoyes con un donativo mensual. Es muy sencillo, los formatos están en nuestra página de internet. Hago el llamado a todos mis compañeros hoy para que juntos podamos seguir caminando muchos años más. Muchas gracias. Bienvenidos de nuevo, estamos con Patricia Olamendi. Patricia, nos quedamos en un momento interesantísimo de tu plática. Perdón que te haya cortado, pero por favor, si puedes platicarnos. Nos decías el perfil del hombre machista, del hombre que pues ya tiene esta, pues no sé, esta deformación mental, esta idea exactamente de superioridad. Si puedes platicar de eso, ¿y qué papel juegan entonces los médicos, los hospitales cuando reciben a una víctima? Pues supongo que deben estar obligados a denunciar en ese momento, a participar en este protocolo. No sé qué papel hay ahí. Obviamente el tema pues, de la libertad de la mujer de poderlo denunciar o no. Fíjate que también para eso nos ha servido el derecho. Yo quiero que veamos el panorama completo, cómo a través de las reformas legales, de construcción incluso de normatividad, hemos transformado nuestra realidad jurídica las mujeres en México. Y esto es bien significativo. Cuando quiero además darles un anuncio, por favor entren al internet, pongan el feminicidio en México. Es el libro último que hice, es distribución gratuita, lo bajan del internet y no pasa nada. Y pueden usarlo las veces que quieran, por favor, de vez en cuando pongan mi nombre, ¿verdad? Porque me he encontrado cosas casi iguales que no llevan mi nombre, pero bueno, con mucho gusto comparto todo. ¿Qué hay detrás del feminicidio? ¿Qué hay detrás de la violencia contra las mujeres? ¿Qué hay detrás de una violencia, de una violación sexual? Detrás de ello hay un convencimiento de que las mujeres les pertenecemos a los hombres y que por lo tanto las mujeres podemos ser usadas conforme a esa idea de pertenencia. La violencia sexual no se trata de sexo, se trata de demostrar control. Y una forma de control son las violencias. Y una forma de control es la muerte violenta. Tú quizá recordarás que hasta hace apenas unos años yo tuve la suerte de estudiar en la UNAM Derecho Penal con destacados maestros en aquel entonces, y había una figura penal que yo me la propuse desde que estaba estudiando Derecho. Dije, ese tipo penal yo lo voy a eliminar, yo lo voy a quitar de la ley. Y mi maestro se reía mucho porque decía que era el tipo penal del matador, porque era un delito clasificado dentro de los homicidios, pero se llamaba, podríamos decir que un delito de honor. Y decía, al hombre que dé muerte a la mujer en un acto sexual o próximo a su consumación,
extremadamente subjetivo el próximo a su consumación, ¿verdad? Sí, sí, recuerdo que yo estudié ese una tipo sanción de, creo que eran 3 días a 2 años. Es decir, le dábamos licencia para matar a los hombres, supuestamente, porque además decía el hombre, ojo, por supuestamente actos de infidelidad conyugal. Esto viene de temas de la Edad Media e incluso anteriores, ¿no? Donde el hombre podía matar a la mujer. Y yo me propuse, hasta que eliminamos el último tipo penal, que creo que fue Nayarit, me propuse eliminar estos tipos penales, porque me parecía la demostración más brutal en la ley para dejar claro lo que las mujeres significábamos en la ley. Y si tú lo ves de manera crítica, y para eso te sirve lo que hoy llamamos la perspectiva de género, que creo que últimamente nadie le entiende y la Corte tampoco, pero bueno, lo que queda claro es que te permite mirar críticamente por qué las mujeres no teníamos el mismo valor que los hombres, por qué su vida no tenía el mismo valor. Entonces, esto de ir acabando con esta visión, y hoy viene la discusión, pero es que el feminicidio es el reconocimiento de que a las mujeres nos matan por discriminación. Porque existe una visión patriarcal, machista, yo le digo al machismo el brazo armado del patriarcado, porque esa visión hace que tú digas, yo puedo hacer con esta mujer lo que quieras. Y realmente en nuestro país esa visión es tan permanente y tan cotidiana todos los días que nos profunda, abruma. Desgraciadamente, en la cultura, desgraciadamente. Y nos abruma, pero nos abruma. Y yo ahí quiero ser bueno, yo soy una mujer muy crítica, porque me parece que las mujeres en México tenemos que ser muy críticas de lo que pasa. Porque a diferencia, he tenido la oportunidad de estar en muchos países y ver cómo se desarrollan las cosas, y yo veo el avance tan grande que tiene, por ejemplo, Centroamérica en el combate al feminicidio, a la violencia, y que en México no podemos avanzar, porque sigue esta visión privando en las instituciones. La vida de las mujeres no tiene la importancia. Y lo vemos cuando vimos un discurso, por ejemplo, del fiscal general, que dice, ay, ¿para qué feminicidio? Mejor homicidio doloso. Bueno, es no reconocer nada. ¿Para qué hacemos esto? Pero el problema también es lo que genera impunidad y este sentimiento. Entonces, si bien las mujeres hemos avanzado en la ley, no hemos ganado la batalla en la sociedad. Y esta es quizá la labor más importante de los abogados y abogadas. Y de ahí la importancia de la participación de los hombres. O sea, de alguna otra forma, si los hombres no cambiamos nuestra cultura, nuestro chip mental, nuestra forma de ver a la mujer, pues seguiremos tristemente. Y yo creo que ahí la labor pues que nos han venido a ustedes a cambiar ha sido importantísima, ¿no? Por eso también para mí recibir el premio de la Barra Mexicana de Abogados, el Premio Nacional de Jurisprudencia, fue, ¿cómo te explicaré? Como romper ahora sí que otro techo de cristal, como decimos las mujeres, porque parte de mis discusiones más fuertes por todo este nuevo sistema legal que hemos construido las mujeres ha sido con abogados y abogadas que siguen pensando que el derecho es para que sea así y no se modifique, ¿no? Que siguen pensando que así deben de ser las cosas. Y entonces ese reconocimiento para mí es como decir, se abre un camino de tener nuevos aliados y aliadas en una lucha por la igualdad, porque la igualdad formal la tenemos las mujeres, pero la igualdad real no la tenemos. Entonces, el que existan abogados, abogadas, a mí me da mucho gusto, por ejemplo, que ahora ese tema
pues esté presente en la barra de abogados, esté presente con destacadas mujeres. Vamos a tener ya próximamente a la primera presidenta mujer. Sí, cómo no, Claudia de Buen. Claudia va a estar al frente. Este es un cambio cualitativo, pero sobre todo que nos comprendan y nos defiendan. ¿Por qué? Porque no les estamos pidiendo un trato distinto, claro. Les estamos pidiendo que nos traten como iguales, que mi vida, mi seguridad y mi libertad sea tan valiosa como la de cualquier persona. Sí, la dignidad es idéntica, no es idéntica, pero claro. Eso que decimos cuando hablamos de derechos humanos regularmente no se expresa cuando acudimos en la práctica, claro. Entonces tenemos un déficit en México contrario. En México somos un referente en América Latina y en muchos países porque hemos tenido abogados con un enorme prestigio cuyos textos son leídos en muchos lugares. Pero cuando hablamos de los temas de violencia contra las mujeres somos un referente pero en negativo, porque la gente nos dice, ¿cómo es posible que México tuvo el primer caso en la Corte Interamericana por el caso de la muerte de mujeres en Ciudad Juárez, que el llamado campo algodonero, y cómo es posible que no tengamos respuesta? Patricia, pues se nos acabó el tiempo. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Muy interesante. Si me permites, pues después tener otro programa, porque hay muchísimo de qué hablar. Y que la barra mexicana pues asuma su papel que le corresponde como colegio de la abogacía en México y que pueda pues seguir difundiendo estos temas. Se nos quedaron en el tintero el tema de la trata, se nos quedó el tema de acceso a la justicia, se nos quedaron en el tema muchísimos temas, y bueno, pues te lo agradezco, Patricia, tu disponibilidad y tu gentileza, y pues muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos los televidentes por haber estado aquí entrevistando a Patricia Olamendi. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, igualmente. Señores, hemos concluido el programa académico del 17º Congreso Nacional de Abogados organizados por la Barra Mexicana en esta hermosa ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa. Este exitoso congreso fue posible gracias al arduo trabajo de muchas personas. Agradezco en primer lugar el decidido apoyo que nos dio el gobierno del Estado, quien amablemente nos ofreció esta cena. Este congreso fue muy exitoso gracias a la participación de todos. Juntos coadyuvamos a un mejor futuro de la abogacía, del Estado de Derecho con justicia y democracia y del desarrollo sostenible. Aprende uno más afuera, Careto, con todas las vivencias.
Bienvenidos